salud mental se ha convertido en un tema muy importante. La enfermedad mental es algo de lo que hay que hablar, que la salud mental y el bienestar mental es algo que se construye. Seeing mental health issues surge among children and teenagers. 57% of teen girls felt persistent sadness. 1 in 5 kids experience anxiety, a real mental health crisis. Intensamente 2 tiene un estudio psicológico bravísimo. Impresionante. Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. And what it means to be healthy is actually to have a wide range of emotions, including uncomfortable ones. Estar triste es normal. Permanecer en la tristeza es el problema. No hay que satanizar ninguna de las emociones porque todas son esenciales. Be comfortable being uncomfortable. Los que no han visto la película, se los suplico por favor que se la vean. Bueno, muy bien, aquí estamos una vez más, mi Brotherhood. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, sea cual sea el lugar del mundo donde nos estén oyendo. Veo que usted está, pues esto también siempre lo grabamos en video y veo que no está en su casa. No, estoy como dice la canción, en un cuarto de hotel. Hay varias canciones que hablan de un cuarto de hotel. No, pero eso es como un merengue, ¿no? Hay una que es de salsa, de esa época de la salsa medio pornográfica, creo que es de Eddie Santiago o algo así, que habla de un cuarto de hotel, y la otra creo que hay una de Proyecto 1. Sí, tal vez. Que habla de un cuarto de hotel. Donde te di mi querer. Donde te di mi querer, correcto. ¿En qué ciudad del mundo está, hermano? Estoy en Ciudad de México. Ah, rico. México, como es de sabroso. Me encanta México. Me encanta. Tiene su caos, como muchas ciudades del mundo. Es muy parecida a Bogotá. Sí, 10 veces más grande, creería yo, pero... No, pero digo, es muy parecida a Bogotá en cuanto a lo caótico. Se parece mucho en como lo verde. Pero, pues digamos, viví muchos años en Bogotá y no tengo nada contra Bogotá, pero digo, tiene mucha cultura México, mucha. En general todo México, pero pues en Ciudad de México hay mucha cultura. A mí me encanta venir a Ciudad de México, pues a todo México me encanta. Tiene muchas cosas bonitas. De hecho, estamos planeando ir a México para la fecha del Día de los Muertos. Me parece que es una fecha como interesante, entonces... como noviembre, ¿no? Estamos 5 de noviembre. No, es el 2 de noviembre la fecha. Bueno, sí. La fecha es el 2 de noviembre, pero como que previo, cerrando octubre y los días, la primera semana de noviembre, sigue habiendo como cosas alrededor del tema, pero como que siempre ha sido una cosita que estaba ahí como en el bucket list, como en la cubeta de cosas para hacer. Es como ir y experimentar el Día de los Muertos allá en México, que he visto que hay cosas muy, muy chéveres. Y bueno, pues ni hablar. Se come muy bueno en México. No sé si se coma tan bien, pero se come bueno. Increíble. Se puede comer muy bien. Se puede comer muy bien. Es que es donde está el tema, que la gente cree que es que México es el tercer país con mayor índice de obesidad y sobrepeso del mundo porque por la comida mexicana. No es por la comida mexicana. Es por la mega explosión de ultraprocesados y la explosión de basura que hacen que para mucha gente sea una opción terminarle dando eso a los niños, a los adultos, a lo que sea, y la facilidad que hay para producir estos alimentos en un país que tiene tantísima riqueza, pero donde los mexicanos comieran comida mexicana únicamente sin ultraprocesados y la balancearan bien. Yo creo que como cultura, mi comida favorita del mundo es la comida mexicana. ¿Ah, sí? Como cultura. O sea, si yo tuviera que decir que me gusta más la comida mexicana, la comida italiana, la comida griega, la comida, sí, como coger una comida de cultura, o sea, yo casi que podría, porque tiene una variedad de cosas absolutamente increíble.
increíble y se puede comer muy bien, delicioso y además hiperbalanceado. Ok, yo es que sí le tengo mucho miedo al picante, nunca he sido muy bueno para el picante. Lo sé. Y me, y me he Somos amigos hace muchos años. Yo lo sé, pero el picante me ha hecho cuando he ido un par de veces que he ido a México, me quedé como con la sensación de que le ponen picante a todo, hasta a los dulces, hermano. Entonces, voy siempre muy precavido con el tema del picante. Lo que pasa es que allá le dicen a uno, tranquilo, que ese no pica, güey. Sí, no es y el picoso. no pica, el no es picoso. El no es picoso para uno es como, voy a morir. Pero bueno, por ahí vi que hubo una taquería de calle en Ciudad de México que le dieron una estrella Michelin, que eso es una vaina súper... No sabía, pero no me extraña. Sí, y es de calle, en un barrio, yo no tengo ni idea dónde está ubicada exactamente en Ciudad de México, es dentro de Ciudad de México, y es una taquería de barrio, de calle, de esa de que la gente va y al lado de un taller y le dieron su estrella Michelin, que eso fue como, wow, todo el mundo decía como, ¿cómo es posible? Bueno, pues habrá claro que ir posible. a ver si se puede. Voy a buscar el dato y a ver si se lo voy a pasar, para ver si va y de pronto Ante le queda todo, cerca no voy y a hacer vaya. fila. Odio. Pues es que, sí, seguro. Es No. complicado. No, eso sí, no. A hacer fila no voy a ir. No me gusta Oiga, hacer esta semana filas. lo pensé mucho porque fui al cine. Fui al cine. Yo Y, pues, también. No solamente... Después de mucho tiempo fui a cine. Ok, no solamente lo pensé mucho porque antes, cuando teníamos menos preocupaciones y cuando todavía usted vivía en Bogotá y todo, pues veíamos muchas películas y parchábamos y todo el rollo. Pero es que la gente no sabe algo y es que nosotros éramos vecinos, vivíamos en el mismo edificio. Sí. Entonces por eso teníamos, el apartamento suyo era el apartamento de Friends. Correcto, el apartamento de Friends. Y usted, en cualquier momento yo estaba en la casa y de repente usted entraba como Ross o como cualquier personaje de Friends, sonaban risas pregrabadas al fondo. Tal cual. Sí. Y bueno, muy chévere, pero le cuento es por qué lo pensé yendo a cine esta semana. Y es porque esta semana me fui a ver esa nueva película de Pixar, que es la segunda parte de Intensamente 2, que me pareció que tiene un estudio psicológico bravísimo, impresionante detrás. Igual vamos a hablar de la película seguramente aquí en este podcast, pero no les vamos a hacer ningún spoiler, así que tranquilo, relax. Me pareció muy bonita la forma en la que está construida la película y me pareció sobre todo muy interesante la forma en la que están planteadas las emociones en esta película. Y lo pensé mucho porque, pues, recientemente usted sacó nuevamente la reedición del libro del estrés y el estrés es algo que está así súper... No le va a preguntar que si se lo leyó. Lo leí más de una vez. Sí, recordémosle a los que no saben que Uribe es quien hace la voz del audiolibro. Sí, que está disponible en todas partes. Entonces, de hecho están disponibles los audiolibros de los 4 libros que ha sacado ya, ¿no? Uh-huh. Del milagro metabólico, del milagro antiestrés, de cómo, y este que se llama el más reciente, antiestrés, que realmente es una edición, una reedición del milagro antiestrés, ¿correcto? Correcto. Pues es una reedición, pero eso es, usted que lo leyó, para mí es como un libro nuevo. Tiene muchas cosas nuevas, sí. Sí. Porque es que es interesante, sabe que cuando lo leí para el audiolibro,
es interesante cómo muchas cosas, muchas percepciones, muchos puntos de vista, muchas investigaciones y muchas cosas, pues obviamente se van quedando a veces de pronto atrás. Hay cosas que necesitan ser actualizadas. Estamos en un momento muy distinto de vida a cuando salió el otro libro. Estamos hablando de que ya pasó la época de pandemia, por ejemplo. Hay otras vivencias, hay otras percepciones, hay otra cantidad de cosas que efectivamente le dan como otro tono y otra vida totalmente nueva a ese libro, Antiestrés. Sí, de acuerdo. Yo me vi la película ayer. ¡Oh, bien! Fui con mis hijos y con mi esposa. La vimos aquí en México. Y a mi esposa y a mí, pues usted que sabe que desde hace tanto tiempo nos gusta, pues justamente por eso mismo también me atreví a escribir un libro del estrés y por eso mismo me atreví a reeditarlo, porque sentía que tenía una deuda. A nosotros nos gusta mucho todo el camino de la conciencia. Sí. El camino de encontrarnos a nosotros, de encontrar el camino de nuestras emociones, de gestionarnos nuestras emociones, de gestionar nuestras creencias, de gestionar de dónde vienen, de cómo las construimos, de cómo las cambio, de entender la mente consciente, de entender el inconsciente o el subconsciente, como algunos digamos que lo dicen que es lo mismo, el inconsciente y el subconsciente, algunos lo fraccionan y dicen que son tres cosas diferentes, que una es el consciente, otra es el subconsciente, otra es el inconsciente, pero o sea, no tengo ningún interés en discutir con nadie las clasificaciones porque al fin y al cabo llevan a lo mismo, ¿sí? O sea, llevan a entender que hay una parte de la que no somos constantemente conscientes, que habla mucho más de nosotros que lo que creemos que hacemos desde la conciencia. Entonces a nosotros que nos gusta tanto estudiar eso y entender tanto de nuestras emociones, de todo este camino que venimos estudiando desde hace tantos años digamos como de filosofía, yo personalmente desde que fui a Japón en el 2017, que estuvimos un buen tiempo allá en Japón con mi esposa, me hizo a mí querer estudiar mucho el budismo, especialmente, muchas ramas del budismo, también como un camino de filosofía personal, no como una práctica religiosa, sino como un camino de filosofía personal. Y eso me ha enriquecido mucho a mí como persona, pero también me ha enriquecido mucho mi forma de hacer práctica clínica, porque a mí me gusta mucho tener relaciones profundas con los pacientes. No es de, ¿estás triste? Yo eso no lo trato, suerte, chao, para donde... Obvio, lo remito donde psicólogos, trabajo con psicólogos, trabajo con psiquiatras, obvio. Pero que no falte entregarles de mí lo mejor que yo pueda. Y lo mejor que yo pueda es, si yo hay algo en lo que pueda sumarles, basado en mi camino, en mi estudio, en mi forma de entender el camino del proceso de la mente, que para mí no es diferente a todo el tiempo hacerme dueño de mí, hacerme dueño de todas mis interpretaciones mentales, de todas mis interpretaciones cerebrales, de todo lo que ocurre en mi integración de mi mente, es adueñarme yo de eso en vez de estar culpando al resto. Ver una película como estas ante la mega explosión de condiciones mentales que hay en el mundo, tanta gente con rabia, con ira, con desespero, con angustia, con depresión, con ataques de pánico, de ansiedad, gente que siente todos estos cambios del burnout o de sentirse pues que están crónicamente agotados y agotados del cuerpo, agotados de la mente, la tasa de personas que deciden terminar con su vida, que cada día aumenta de más maneras, más en la adolescencia, cada día más niños terminando con su vida. Hace poquito veía la fundación del papá de Avicii. Yo quiero hablar con ese hombre y quiero mirar yo cómo puedo sumar con él. Me encantaría. Sería chévere, ¿no? Para los que de pronto no están muy enterados del tema, pues Avicii era
era un famoso DJ de música electrónica, muy joven, murió muy joven, debido también a problemas emocionales, mentales y obviamente también un desgaste físico por todo lo relacionado con las giras, ¿no? Desgaste claro, mental. Claro. Que la gente cree que es que no, esos DJs famosos, la fiesta, esos son los reyes del mundo. Y el desgaste que puede llegar a tener en el cerebro de una persona, esa actividad que, por ejemplo, yo me quedaba pensando en qué momento o en qué punto puede estar también alguien como Taylor Swift hoy en día con esa gira de Eras Tour, que ha sido una cosa desgastante. Y además conciertos de 3 horas, que es algo que está por encima del promedio de los conciertos normales de cualquier artista. Entonces, ese desgaste es supremamente negativo y dañino, pues desafortunadamente, como vimos en el caso de Avicii. Y pues ahora que toca el tema de lo de la fundación, buenísimo, ojalá pudiera hablar con el papá de Avicii, sería... Yo voy a buscar la forma de poder hablar con él, me encantaría, o sea, me encantaría hablar con él para ver cómo y de qué maneras podemos sumar. ¿Cómo podemos reunir esfuerzos? No solamente que lo invitemos a hablar con nosotros en el programa, sería maravilloso, sino cómo podemos trabajar juntos para reunir esfuerzos. Porque, sí, sería muy bueno. Porque además la enfermedad mental es algo de lo que hay que hablar, pero no es solamente hablar de la enfermedad mental, es hablar de la salud mental. Porque la salud mental y el bienestar mental es algo que se construye. Sí. Los que no han visto la película, pero se los suplico por favor que se la vean. Y es una película que además le queda a uno como después de ver Matrix o después de ver Inception, que es una película que si uno quiere tener conversaciones posteriores, siguen apareciendo conversaciones posteriores. Yo la vi hace una semana y llevo una semana teniendo conversaciones posteriores, con eso le digo todo. Sí. Es demasiado profunda, está demasiado bien hecha, está demasiado cuidada, tiene muchas cosas. Ahorita que usted me decía que fue a verla con sus hijos, con Luciano y con Lorenzo, me causa mucha curiosidad, que yo me imagino que de todas formas, pues para ellos la película seguramente fue otra cosa totalmente diferente de lo que fue para Adriana y para usted, porque pues claramente la película maneja temas un poco más adultos que requieren un poquito más como de entendimiento de muchas cosas, y me imagino que ellos pues simplemente disfrutaron el colorido y los muñequitos y todo este rollo. Pero lo que plantea la película desde el punto de vista de un adolescente, que es el caso de Riley, que es la niña protagonista de la película, me parece muy curioso también, y me parece bastante interesante que precisamente esta semana que estamos grabando este podcast, en los Estados Unidos, el Surgeon General, que yo no sé cómo se traduce en español, el Surgeon General. Es como el ministro de Salud. El ministro de Salud de los Estados Unidos mandó una petición al gobierno para que, al igual que ha sucedido con los alimentos ultraprocesados y todo ese tipo de cosas, las redes sociales tengan un sello o tengan una marca, una advertencia que diga que la red social en la que usted está entrando, al igual que pasaba con los cigarrillos, por ejemplo, y con otras cosas, esta red social en la que usted está entrando puede causar depresión, puede causar problemas mentales, porque hay una crisis que se está viendo en todo el mundo, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, con las redes sociales y con la juventud. De hecho, las cifras que mostraban al momento de argumentar este punto ante el gobierno era que de los jóvenes, en este momento en los Estados Unidos, el 95%
está en redes sociales, lo cual los clasifica como todos, básicamente. Sí, claro. Sí, claro. O sea, el que no es una excepción rarísima. Y esta película me parece que, sumado a todo eso, pone sobre la mesa todos estos temas de las emociones de los jóvenes en el mundo y de y los es algo adultos, a lo que hay brother. que... Y de los Claro, adultos. no, O sea, no. es que a nosotros no se nos puede olvidar que a la larga los seres humanos somos una construcción social. Claro, Y la construcción social nos puede llevar, si queremos, a la construcción de un desarrollo personal o no. O cuando digo o no, es porque muchas personas son simplemente una construcción social y punto. Y nunca paran ni por un segundo a cuestionarse a sí mismos y a darse cuenta que somos una construcción social, que tiene un entorno, que tiene un momento en el tiempo, tiene un momento cultural, tiene un momento familiar, tiene un momento socioeconómico, tiene un momento geopolítico. Y esas cosas van formando la construcción de la personalidad en muchas personas. Habla mucho más de la vida de una persona en muchas ocasiones, su círculo social, y habla mucho más de su salud que incluso sus mismas decisiones, o lo lleva a tomar una serie de decisiones muy distintas. Somos una recopilación de experiencias, ¿no? Claro, pero esas experiencias están también dentro de un contexto social. Por eso, pues muchas veces somos una construcción social. Entonces ver cómo en la película muestran cuando ella pasa de la personalidad de niña, donde tiene unas emociones básicas, que son digamos como las emociones más primitivas que uno tiene, que son pues digamos como la alegría, la ira, el miedo, la tristeza y el asco, ¿sí? Que son como son esas 5. Que son como las cosas básicas. ¿Por qué las cosas básicas? Porque son emociones que vienen absolutamente predestinadas en nuestro ADN, que nos protegen, pero también nos permiten relacionarnos. El asco es absolutamente necesario en la vida para que un ser humano que estaba de las cavernas, o un hombre de las cavernas, pues viera excremento en el suelo y le genera inmediatamente aversión, en todo lo que eso significa, en girar la cara, en torcer la cabeza, en voltear la boca, en fruncir la nariz, ¿sí? Es absolutamente necesario tener miedo para que haya toda la serie de respuestas psiconeuroendocrinas, psiconeuroendocrino, cardio, gastro, hepato, toda la serie de respuestas que ocurren a través del sistema nervioso autónomo para que yo pueda responder ante el miedo. Pero lo mismo con la felicidad, también es una serie de respuestas psico, neuro, gastro, cardio, endocrino, sí, o sea que pues como que vienen muchos factores, pero en la medida en que uno va y eso va formando la personalidad inicial, eso va formando como ese primer inconsciente que ella tenía, que era un inconsciente muy puro, muy limpio, donde ella se percibía a sí misma como una buena persona. Y como en la medida en que vamos creciendo y empiezan las hormonas a jugar el rol mental que tienen las hormonas, no solamente el rol físico, sino el rol mental que juegan todas las hormonas, pero también la construcción social a la que se empieza a exponer, ese inconsciente básico que ella tenía, pues es un inconsciente que empieza a cambiar y empiezan a llegar otra serie de emociones como es la ansiedad, la vergüenza. Sí, ¿cuáles son las otras que están ahí? Bueno, está la ansiedad, está la vergüenza, ¿cómo se llama la que tiene la aplicación? La envidia, está la envidia. Y la que tiene la aplicación, es la que es como un teléfono celular, se llama Ennui. Sí, como la que ignora. El aburrimiento. Como el de, ay, sí, whatever. Como el de, exacto, yo creo que la descripción podría ser como whatever, aunque no lo ponen así explícito en la película, pero sí, básicamente es una funciona así. manifestación muy adolescente.
Bueno, claro que hay mucha gente que de adulto sigue teniendo esa manifestación adolescente, lo cual está bien, ¿sí? O sea, cada uno resuelve la vida con la información que tiene. Pero es bien curioso ver cómo ese inconsciente se empieza a cambiar. Y a mí esa parte de la película cuando la felicidad o sea, yo desde el principio cuando vi cómo la felicidad empieza a coger las emociones malas o las vivencias, las experiencias malas y las empieza a tirar allá al fondo del inconsciente a ese cajón donde que nadie los vuelva a mirar, yo dije, uy, esto va a tener que ver algo en esta película porque esto va a totear en algún momento. Como sí, nos encanta. A mí hubo una frase que me alcanzó a golpear cuando la oí por primera vez en la película y fue como a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la felicidad. Y en un primer momento dije, ¡ouch! Como que vamos cambiando la felicidad por otro tipo de emociones y otras cosas. Pero luego en lugar de pensar en darle una connotación negativa, dije, no, pues de pronto también tiene mucho que ver en la forma en cómo cada quien lo asuma, ¿no? Y me acordé mucho de la forma en la que usted arrancó el libro Antiestrés, porque usted usaba una frase que me gustó mucho, que era que igual de todas formas está en tus manos, ¿no? Ah, sí. Entonces dije, aunque me pareció súper interesante y un poco dolorosa en un comienzo esa frase, me remití luego a eso y dije, bueno, ok, tomémoslo con calma. Es que vea, mi brother, le voy a compartir un poco lo que yo pienso a hoy, junio de 21 del 2024, cuando estamos grabando esto, a hoy. No puedo decir que va a ser mi misma construcción dentro de 3 años a hoy. En mi camino de estudio, en mi camino de estudio de la filosofía y de esa construcción mental, todos los seres humanos nacemos siendo inocentes e ignorantes. La gente toma la palabra ignorante como algo muy malo por lo que se utiliza de manera peyorativa, para utilizar una señal de desprecio hacia alguien o algo peyorativo, como si alguien fuera bruto. Pero no, ser ignorante no es ser bruto. Yo por lo menos me considero profundo ignorante y no me considero una persona bruta. Pero soy un profundo ignorante. Los seres humanos nacemos siendo inocentes e ignorantes. En la medida en que va pasando el tiempo, los seres humanos vamos construyendo a partir de nuestras vivencias, vamos ganando las experiencias cuando se juntan con una emoción básica, generan esa construcción de esas dos cosas, generan un sentimiento. Que el sentimiento es una construcción de una interpretación absolutamente propia. ¿Sí? Es como eso en la película, cada vez que ¡prim! salía la pelotica, ¿de qué salía la pelotica y cuál era el color de la pelotica? Si era la construcción de una emoción, por eso era una pelotica azul, si era algo de la tristeza, basado en un momento en que a la niña le dio tristeza. Esos son sentimientos. En la medida en que yo voy acumulando sentimientos, yo voy ganando experiencia, pero también voy ganando ego. Y el ego es una construcción que me aleja de la inocencia, que me aleja de creer que, no sé, sobre una historia de fantasía, a decir que es el colmo que mi papá me contara una historia de fantasía porque eso es una mentira. ¿Por qué? Porque yo he generado una construcción de conocimiento, pero el conocimiento y las experiencias y la generación de sentimientos nos alejan de la inocencia
y nos van haciendo construir el ego. Y el ego muchas veces se confunde con el conocimiento, porque para mí el gran trabajo del ser humano está en que a partir del conocimiento yo sea capaz de alejarme nuevamente del ego y de volver a la inocencia. Y eso se hace a partir de algo, y es que el ego es la construcción de la personalidad. Hay factores de la personalidad de los seres humanos que son hereditarios, y hay factores de la construcción de la personalidad que son absolutamente factores vivenciales. Hay algunos autores que dicen que es más o menos un 50-50, otros dicen que es un 70-30, lo que sea, lo que sea. Hay una parte que efectivamente heredo de mis padres que me predispone un poco a la forma como yo reacciono ante la vida, y hay otras que yo voy desarrollando. Es como el sistema inmune. Una parte la heredo de mi mamá y otra parte la voy adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Los dos son igualmente importantes, los dos son reales. Esa construcción social, la construcción de la personalidad, entre yo más aferrado esté a mi personalidad, más ego tengo. Y la gente dice, ¿cómo así? Pero es que esa es mi forma de ser. No, esa no es tu forma de ser. Eso es lo que tú has construido que quieras que sea tu forma de ser. Cualquier persona que nos conozca a nosotros desde hace muchos años de la vida, que uno le dice a la mamá, mami, yo he sido el mismo siempre, va a decir, has tenido, una cosa eras cuando niño, otra cosa eras cuando eras adolescente, otra cosa era cuando tenías 20 años, otra cosa era cuando tenías 30, otra cosa fue cuando tuviste 25 que te dio por ser de tal forma, y otra cosa fue cuando a los 30 te pasó tal otra que decidiste cambiar y hacer, y uno a la larga termina haciendo un montón de renuncias o de escogimiento, cosas que uno escoge, cosas a las que uno renuncia, que van justamente generando nuevas emociones, convivencias, que crean nuevos sentimientos que se van mandando allá al inconsciente y que van haciendo que yo me convierta en una persona distinta a lo largo de mi vida. Cuando yo soy capaz de reconocer eso y entender eso, soy capaz de entrar en un camino de renunciar a mi personalidad. Y a mucha gente renunciar a la personalidad le puede parecer como, ¿qué? ¿De qué me está hablando? O sea, ¿usted se enloqueció? Sí, si quiero, yo puedo renunciar a mi personalidad, y renunciar no es decir, o sea, tengo que ser otro. De pronto. Pero es saber y decir, ok, quien soy hoy es una construcción social que ha ocurrido a lo largo de mi vida, una construcción de muchas variantes a lo largo de mi vida que hacen que yo hable más duro, hable más pasito, camine más rápido, camine más despacio, llore, no llore, grite, no grite, me emocione, no me emocione, cómo me emociono, sí, o sea, tantas cosas que van construyendo eso. Y yo puedo decir, ok, si yo soy consciente que eso ha sido una construcción a lo largo de mi vida que se ha formado poco a poco basado en experiencias más emociones que me llevan a construir sentimientos que cuando se generan de manera marcada, de manera repetitiva, se me van a mi inconsciente y determinan gestionando mi personalidad, pues yo soy capaz de también de diseñar eso y de transformar eso. Yo soy capaz de construirlo conscientemente para renunciar a mi personalidad y construir la personalidad que yo quiero crear para mí. Construir esa forma de ser. Y cuando yo construyo eso, no desde el ego, sino desde la aceptación, desde el respeto, desde un camino de transformación, desde entender tantas luchas del ego, que el ego siempre es el que me pide defenderme, señalar, criticar, burlarme, no dejarme, estar en esta cosa, ¿sí? Volver a la inocencia. No es que los seres humanos perdamos la felicidad, yo no creo. Yo creo que lo que perdemos es la inocencia. Uno mira personas ancianas, vuelven a disfrutar del cielo, del cariño de un perro, vuelven a disfrutar de ver las nubes, de las mismas cosas que disfruta un niño. Y entre más jóvenes volvamos a la inocencia, yo creo que más jóvenes logramos entender un camino de trascendencia que nos lleve
haciéndonos dueños de nuestra vida y de nuestras emociones, a tener pues un camino de transformación. Eso es lo que yo pienso a hoy. ¿Sí? Sí. A hoy. Llevo años estudiando para integrar esto que le he dicho en estos minutos, pero esa es mi construcción a hoy. Claro, y es su construcción para usted. Para mí. Pero usted también ya está en un camino y en un proceso de ver la construcción de sus hijos que están al lado Correcto. suyo, que son otras dos personas con dos personalidades, valga la redundancia, totalmente distintas. Muy. Y eso me hace pensar, por ejemplo, porque ya que estamos hablando de la película, en la primera película uno se da cuenta como en la mente de Riley, la protagonista, pues había como una especie de islas que representaban como esos pilares básicos de su vida, y obviamente por la inocencia y todo lo que usted acaba de decir, la isla de la familia era la más importante, gigantesca la isla de la familia. En cambio, en esta película que vimos recientemente, cuando las emociones les da por mirar hacia esas islas, usted ve ya que la isla de la familia es chiquitica, en cambio la isla de la amistad es gigantesca. Y a mí eso me causó mucha curiosidad después de ver la película, porque digamos que uno como que lo obvia en ese momento y dice, claro, pues los chinos son así y van creciendo y todo el rollo. Pero me puse como a investigar ahí, me encontré con un artículo de The Journal of Neuroscience que me pareció muy curioso, que publicaron en 2022, en el que analizaban ese comportamiento de los niños y de los adolescentes con respecto a las voces de sus mamás. Y ese artículo hablaba de cómo antes de los 12 o 13 años, la voz de la mamá le genera a los niños una actividad cerebral increíble en áreas del cerebro que están súper asociadas con temas como de tranquilidad y de recompensa y todo el rollo. O sea, como que cuando las escuchan, quieren seguir atentos y escuchándolas y todo ese rollo. Pero a partir de los 12, 13 años, prácticamente como que cualquier sonido de la voz de sus madres o de sus padres, al oírlas, ya los desconectan un poco. Y es un tema que decía ese artículo que es algo muy normal como del desarrollo cerebral. Sí. Sí. Y además es que, pues, uno hasta cierta, o sea, los papás siempre queremos proteger a nuestros hijos. Yo me acuerdo un día mi papá me vio mirando, yo estaba mirando a mi hijo absolutamente embobado y embrutecido así, pero perdido en el amor. Como todos los días, brother. Y como todos los días. Hay que decirlo. Sí, uno lo ve a usted viéndolos a ellos y dice que, brother, tierra llamando al brother. Uy, yo me derrito, pero profundamente por mis hijos. Es una cosa que me... Pero yo estaba mirando no me acuerdo cuál de mis hijos, yo creo que era Luciano, yo creo que Lorenzo no había nacido. Uh-huh. Y yo estaba mirando a Luciano perdido, y cuando me di cuenta me volteé y mi papá me estaba mirando. Ok. Y mi papá me cuesta contar esta historia. Mi papá me volteó a mirar a mi papá y mi papá tenía los ojos aguados. Y lo único que me dice es, eso a uno no se le pasa nunca. Wow. Mientras yo estaba perdido en el amor mirando a mi hijo, mi papá estaba perdido en el amor mirándome a mí, mientras yo perdido en el amor miraba a mi hijo. Pues, o sea... Qué bonito. Es una cadena de eventos súper bonita, porque seguramente en ese momento él se acordó de aquel momento en el que él hacía exactamente lo mismo también. No, que lo sigue haciendo, sí. Y lo sigue haciendo, obviamente seguramente desde otra perspectiva igual llena de amor, pero me parece súper bello eso. Entonces, uno siempre quiere proteger a los hijos y siempre los quiere cuidar.
el momento, una de las cosas que más marca la adolescencia, a mí me parece muy, muy interesante leer a Pinker cuando habla de los psicólogos que más me ha gustado leer sus apreciaciones sobre la adolescencia, pero una cosa que es muy, muy interesante, pues muy lógica de la adolescencia es la desdiferenciación, pero también la diferenciación, o sea, yo me quiero desdiferenciar del resto, pero me quiero parecer a algo. O sea, quiero pertenecer a algo, pero no quiero pertenecer a todo. También quiero como tener mi propio nicho. Entonces, por eso uno ve tanto los que se quieren pintar, como en la película, los que se quieren pintar el mechón rojo porque hacen hockey y porque hacen tal cosa, pero entonces los otros son los que juegan básquetbol y quieren tener otra cosa completamente diferente, entonces se visten de una forma distinta y todos, y al fin y al cabo, yo quiero parecerme a algo, pero también quiero desdiferenciarme del resto. Y esa construcción y ese cuestionamiento de mis papás antes tenían la razón de todo, ahora no tienen la razón de absolutamente nada. Porque empieza uno a descubrir que puede pensar, que puede cuestionar absolutamente todo. Empiezan a tener una construcción social también de la igualdad. La igualdad en todo es algo muy, muy común en la adolescencia. Voy a traer una frase de la cual no tengo ningún tipo de postura, es simplemente una frase que dice que ¿cómo es que dice? Que el que no fue socialista en la adolescencia no tuvo corazón, y el que lo siga siendo en la adultez no tiene mente. Una cosa así, ya no tiene cerebro. Sí. Sí, o sea, como que muestra un poco, vuelvo y digo, no tengo ningún tipo de postura ante la frase, solamente muestra que una postura muy normal de la adolescencia es también el hecho de creer en una justicia total, en una justicia universal, en creer que existe una sola justicia, en tomar posturas radicales de me voy a volver absolutamente vegano, absolutamente carnívoro, absolutamente activista contra los pandas verdes de ojos rosados, me voy a volver absolutamente proteccionista contra el trébol azul de 5 hojas que solamente crece en la punta del Himalaya, ¿sabes? Como toda esa gran diferenciación, y eso es normal, y eso nos pasa a todos, y con el tiempo pues los amigos siguen siendo muy importantes, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que los amigos son la familia que uno elige, y cuando uno tiene una buena familia, uno vuelve a la familia. Y uno vuelve y entiende que siempre se trató de eso, y que todas esas posturas tan radicales, igual que todavía hay muchos adultos que las siguen teniendo y que les gusta seguir en esa gran diferenciación, y para mí es una prolongación de la adolescencia, sigue ocurriendo. Pero yo creo que parte de las cosas más importantes de la edad adulta, me encanta cuando viene en la película ¿cómo es? Como esa que viene como la de la melancolía, esa que se asoma varias veces de que le dice, no, usted todavía no. La nostalgia. La nostalgia, Creo que va a jugar un papel importantísimo en la próxima película. Claro, porque uno en la adolescencia se siente empieza uno a entrar además en la edad de la inmortalidad, que para mí hoy la edad de la inmortalidad son los 20. Para mí. Sí, que es en esa época en la que la mayoría de la gente ya tiene un poco más de construcción personal, ya tiene un poco más de experiencia, ya tiene un poco más de herramientas buenas o malas, y ahí sí es cuando empiezan en el mundo de ahora sí me las sé todas, ahora sí me voy a poner a hacer de todo, y yo creo que esa edad está bien. Yo cuando hoy hablo con mis estudiantes que están en la década de los 20, les digo, vea, esta es la edad para acertar y para equivocarse. Creo que es el momento más valioso de la vida para uno equivocarse más y atesorar más de sus propias equivocaciones, y le van a generar una melancolía tremenda.
pero justamente la melancolía también, la melancolía la tiene que ver es de frente, no la tiene que ver como una víctima, es de frente. ¿Por qué esto me genera melancolía? Aprendo de esto, construyo algo valioso a partir de esto y sigo. ¿Sí? No es Sí, aunque quedarnos en la melancolía. A veces hay cosas que uno quisiera olvidar también, ¿no? Quisiera como tirar así como en la película por allá en la parte de atrás del cerebro y no volver a saber de ellas. Yo en mis 20s hice muchas tonterías. Aprendí de ellas Todos. inmensamente, pero hay muchas cosas que... Yo me paré en un altar siendo un niño inmadurísimo por puro berrinche y pataleta. Claro, yo casi me mato en un accidente de tránsito, por ejemplo, que es claro. Un tema por pura irresponsabilidad y precisamente por lo que decía usted ahorita, por esa edad de inmortalidad y que se cree uno un superhéroe también en muchas cosas, pero bueno, se aprende, ¿no? Se aprende en últimas de todo eso y se sigue adelante. Pero lo curioso que hay que ver de todo esto es todas estas cosas pasan y todas estas cosas ocurren. Las redes sociales hoy son la construcción social más grande que hay en el mundo. Hoy. Antes era la televisión, antes fue la radio, antes de eso era mucho más social y los libros jugaban un rol muy importante, no sé. Hoy son las redes sociales, no tengo ni idea en 20 años qué lo será, a qué evolucionen, ni idea, o en 100, quién sabe, no sé, quién sabe, ni idea. Antes la construcción de las construcciones sociales más importantes que ha habido siempre en la humanidad han sido las religiones, por supuesto. Sí. O sea, las religiones eran una red social. Cualquiera era, uy, irrespetuoso. No, yo no lo estoy diciendo con irrespeto. Es una red de personas que tienen una inclinación que comparten y una serie de creencias y una serie de emociones y una serie de ritos y una serie de rituales que los llevan a una cosa y eso genera construcciones sociales. Hoy en día, mucha gente está muy alejada de las religiones y la construcción social son las redes sociales. Y yo creo que este es el mejor momento para la construcción. O sea, hoy en día hay tanta apertura y tanto conocimiento, ya el conocimiento no está en la montaña donde me van a dar el susurro absoluto del último secreto, ni está después de pasar los 85 filtros de Harvard donde me van a enseñar el único secreto que solamente tienen en Harvard, porque hoy lo tenemos todo a la mano, en el celular, sí. A pagarle $50 a ChatGPT para que me ayude a construir. Y hoy es donde yo creo que más valor cobra una construcción de conocimiento con experiencia, que el conocimiento con la experiencia es lo que yo creo que le va formando a uno la sabiduría, los aprendizajes del camino caminado, del camino recorrido. Y eso es algo que lo único que uno puede hacer es agarrar lo que le corresponde. Como cuando uno se lo entregan así, le dicen, mire, es que esto es suyo. Y uno, no, eso no es mío. Sí, eso es suyo. Lléveselo. Eso es suyo. Eso es lo que usted ha hecho, eso es lo que ha pasado. Y si nosotros, hoy, ante la falta de guía, la falta de compañía, antes por lo menos había una construcción de, a mí me educaban mis padres en una parte, otra parte me educaban mis abuelos, entonces yo veía de mis padres un poco de límites, de mis abuelos veía un poco de profundidad en el amor incondicional, como sin barreras y sin límites, pero también veía un poco más de lecciones de sabiduría. Hoy en día esa construcción ya no existe y hay mucho más en que quien nos educa son los colegios o las guarderías o las profesoras o todo esto, pero muchas veces estas personas no tienen suficientes herramientas en estas cosas, no porque ellos sean malos, es porque justamente el medio no lo ha permitido que siga siendo así. Y es cuando como individuos, sí,
sigue creciendo cada vez más, él está en tus manos. Claro. Entendiendo que todo esto cada día está más fraccionado por todos lados. Hay papás como yo, como hay mamás como mi esposa, que hoy en un mundo donde una mamá que quiera dedicarse a ser mamá es mal visto y la pueden hasta tildar de muéstrame a ver dónde está su esposo, el machista que le está poniendo a eso. O sea, es casi que vergonzante para una mujer quererse dedicar a sus hijos. Y ni se diga para un papá como yo. Yo decidí trabajar medio tiempo para el otro medio tiempo, dedicarme completamente a ser papá. Sí, pero mire que ahí hay una cosa que me causa curiosidad y me parece muy interesante y es algo que hace muy bien la película, creo yo. Y es que nos hace entender que no hay que satanizar ninguna de las emociones porque todas son esenciales. Todas son necesarias. La vergüenza es importantísima en la película y la ansiedad también lo es. Cada una de esas emociones que nos conforman como seres humanos juegan un papel fundamental en toda esa construcción de lo que somos. Usted ahorita decía, hay cosas que uno quisiera olvidar. Yo sé que hay cosas que uno quisiera olvidar y yo sé que hay gente que ha pasado por cosas horribles. Yo personalmente he pasado por cosas difíciles, no he pasado por cosas, digamos, horribles, o sea, nunca he tenido que vivir cosas de niveles de tragedias, o sea, hasta hoy en mi vida no he tenido, pero como eso no es una opción. Claro. Yo tengo dos cosas yo tengo dos caminos. Seguir dándole la espalda a ese inmenso dolor o mirarlo de frente. Y mirar esto, la profundidad que ha significado para mí. La profundidad de lo que esto, de la construcción, de mi construcción mental, de cuáles son esas creencias que yo he generado a partir de esto, de esas creencias que yo he generado, cómo han ido formando mi personalidad y cómo eso afecta hoy mi vida, para bien o para mal, cómo eso me afecta mi manera de relacionarme con el otro, de crear una pareja, de no tener pareja, de querer unas cosas y de odiar otras, de tomar posturas radicales, de no tomar ninguna postura, de llorar, de no llorar, de querer herir. Es muy común cuando uno ve la gente hoy en redes sociales que uno ve que son tremendos bullies. Eso es gente que seguramente le hicieron tanto bullying en algún momento de la vida, tanto. Gente que seguramente le faltó tanto amor, tanto, que lo único que entienden es que hoy tienen que ser como la policía digital saliendo a criticar a otros. Y eso, pues, abunda. Justo usted y yo estábamos hablando ahorita antes de empezar de un man aquí en México que anda pues enfermo. Hoy anda enfermo conmigo, antes andaba enfermo con todos los médicos que encuentra por todos lados. Y esa es su postura. Pues sí. Pero uno quisiera tirar esas cosas al olvido. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es tener la valentía y el valor para crecer a partir de eso. Para coger a ese fantasma que uno lo visita y coger y decirle, venga para acá, voltéese que nos vamos a mirar, es usted y yo cara a cara. Claro, a veces es difícil gestionar las emociones. Muy y creo que eso queda muy claro en la película. Es que no por es ejemplo, fácil. Cuando ansiedad llega y aparece en la película, que intenta trabajar con todas las otras emociones, pero finalmente decide encerrarlas, me pareció muy chévere porque es como algo que pasa muy normalmente en la adolescencia y en la adultez, que es la represión de las emociones, ¿no? Y creo que está muy bien plasmado en la película y es algo que nos sucede o nos ha sucedido a todos en algún momento de nuestras vidas. Sí, absolutamente. Absolutamente. O sea, a veces ni siquiera son los papás. O sea, mucha gente, los papás le decían, mijita, no llore.
No llore que eso no vale la pena. No llore que los niños no lloran. ¿Sí? O sea, ¿cuántos niños, cuánta gente en su adolescencia no cantó Boys Don't Cry? Y eso se vuelve un taladro al inconsciente sin uno darse cuenta. ¿Cuánta gente le dijeron directamente que los niños no lloran? ¿A cuánta gente le dijeron, a ver, no, usted no, aquí no podemos estar mal, sonriendo, y esa gente que uno dice, ¡ay! Tan chévere, fulanita. Sí. Ella siempre está contenta. No, mamita, siempre. usted es una reina, usted es una princesa. Usted es una reina, usted es un guerrero. O todo lo contrario. ¿A cuánta gente no le dijeron, usted lo que es un cierto. dramático, víctima, usted lo que es un perezoso, usted lo que es un... Y nos creemos esos cuentos. Y yo un día ponía un ejemplo en redes sociales que hay que tener mucho cuidado. Uno le dice a un niño que existe una hada que llega por las noches y nos protege. Y él me cree. Yo le digo a mi hijo, Claro. le cuento la historia que sea de Santa y él me cree. Si yo le digo que es un inútil, él me cree. Si yo le digo que él es un niño amoroso, consciente, conectado con sus emociones, que está aprendiendo, que tiene derecho a equivocarse, que se puede equivocar y que vamos a aprender de las equivocaciones, que se puede caer y tiene derecho a caerse y está bien y vamos a aprender a cómo levantarnos y a entender eso. Él me cree. Sí, es importantísimo. Y ojo, porque aquí hay una cosa muy, muy importante. Si yo tengo hoy 40 años, esa es mi edad hoy, y a mí me dijeron cuando niño, no es cierto, ¿sí? O sea, que después no vayan y le mandan este capítulo a mis papás y mis papás diciendo, ¿usted cómo dijo? No es cierto, voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Yo tuve unos papás, pero amorosísimos. Digamos, en el ejemplo que me dijeron que yo no servía para nada. Y hoy todavía me visita la creencia de creer que yo no sirvo para nada. Eso no es culpa de mi mamá. Digamos que hubiera sido mi mamá o mi papá o mi tía o mi abuela o lo que sea. Eso no es culpa de ella o de él. Él o ella me dijeron lo que se les dio la gana. El problema es que yo me lo creí en ese momento y el problema es que hoy me lo sigo creyendo. Y mucha gente cae en el taller de ir a perdonar a la mamá. Cuando lo que yo tengo que hacer es el taller de entender lo que hoy significa para mí esto y cómo voy a construir una nueva creencia, entendiendo que eso fue así, eso ya pasó, eso me hizo tomar una serie de decisiones en el pasado, pero yo hoy en el presente tengo la opción de elegir diferente hacia el futuro. Y yo no tengo por qué estar mi vida con retrovisor culpando y señalando a los otros de decir, es que yo soy una persona tan triste porque todo es culpa de mi mamá, porque cuando yo estaba chiquito mi mamá me dijo tal. No. Eso hizo que yo inconscientemente creyera esas cosas, pero hoy soy una persona consciente y hoy elijo hacia adelante. Y yo muchas veces le hago una invitación a la gente, ni siquiera uno no tiene, en la mayoría de las cosas, uno no tiene nada que perdonarle a nadie. En la mayoría de las cosas, o sea, estoy sacando de la vida las tragedias. ¿Sí? Las grandes tragedias no estoy, pero digo, en lo cotidiano, que es lo que más nos afecta, uno tiene que entender que muchas veces las otras personas resuelven la vida, todos resolvemos la vida con las herramientas que tenemos. Un padre sin herramientas resuelve la vida sin herramientas hacia sus hijos. Y un adulto con herramientas tiene que entender y aceptar que su papá o su mamá resolvió la vida con las herramientas que tenía. Si tenía poquitas, eso fue lo que hizo. ¿Qué puedo hacer yo? Tomar nuevas herramientas como adulto. Y si soy padre, ahí sí que tengo que ir a Home Depot a llenarme de herramientas. ¿Sí? Y aprender a usarlas para crear un hijo libre, lo más libre posible. Sabiendo que a todos nos van a quedar cosas de nuestros papás y que todos los padres nos vamos a equivocar. Todos. Yo me equivoco con mis hijos todos los días.
pero vivo Pero a uno llenándome- se le olvida lo que sucedió años atrás con los papás de uno, ¿no? Sí, hay una lección muy interesante y muy importante de aceptarse a uno mismo en el momento en el que está viviendo y hacer las paces con lo que existió anteriormente, ¿no? Y es hacer las paces con la vida, Oiga, increíble, sí, yo me creí esto. Tuve una pareja que me dijo que yo nunca iba a ser nadie en la vida. O sea, como esa película de Mark Wahlberg, que no me acuerdo, que él era ya como un jugador de fútbol americano, como de la calle, en la mitad de, creo que era de Boston. Y ya casi pegándole a los 40, se fue y se metió y estaba completamente en la calle, quebrado, sin un peso. La esposa lo dejó, lo abandonó, creo que se le llevó una hija, alguna cosa así. Y le deja una nota diciéndole: tú nunca serás nadie. Y este tipo, en vez de creérsela, guardó la nota y fue y se presentó a los reclutamientos que estaba haciendo el equipo de fútbol americano local allá de su ciudad. Y él terminó jugando fútbol americano, siendo ya pegándole a los 40. Empezó a jugar fútbol americano pegándole a los 40 y jugó como por 4 o 5 temporadas. Incluso creo que ganaron el Super Bowl con su equipo. Y hay una parte al final de la película, cuando él iba a entrar como a jugar, o cuando ya estaba muy famoso, que lo muestran a él mirándola, como que abre otra vez ese papelito, que lo muestran muy al principio de la película. Él abre el papelito y mira ese papelito cuando le dice: tú nunca serás nadie, y como que lo dobla, sonríe y se pone su casco y sale a jugar. Yo, me encanta. Sí, es una película claro. muy bella. Muy Normalmente bella. uno tiende a querer más las partes positivas de uno, pero no entiende a veces cómo las negativas también hacen parte supremamente importante. Volviendo a la película, algo que es súper... se centra mucho la película y es en ese momento en el que Riley, la niña protagonista, empieza a sentir que ella no es lo suficientemente buena. Y es algo que se va formando y se va creando ella misma. Yo creo que en la medida en la que va elaborando ese mismo proceso, ¿no?, por el que todos pasamos y por los que seguramente todo el mundo... No se necesita ser adolescente, creo yo, No. para pasar por esos procesos. Por eso es que creo que la película le pega tanto a todo el mundo. Le voy a contar algo que me pasa a mí. Uh-huh. Yo el año pasado, a finales del 2023, tenía tantos frentes abiertos de tantas cosas que hacía, entre mi consulta, el trabajo de investigación en SABI, todos los proyectos de investigación, las múltiples conferencias que dictaba por un montón de partes del mundo y los múltiples viajes, manejar el personal de la clínica, del instituto en Colombia, manejar un proyecto de cosas, o sea, un montón de vainas. O sea, es que no me voy a poner a decirlas todas, pero son tantas cosas que, y además de eso, parar a las 4:30 de la tarde para ser papá, para ser esposo, para hacer ejercicio, para tener tiempo para mis amigos, para tantas cosas, que me estaba sintiendo muy agotado. Y un día en mi meditación, y un día trabajando también con la persona que me acompaña mucho en el camino de mi mente, que es una psicóloga en Colombia que se llama Nora Matar, ella me decía: ¿por qué sientes que no eres suficiente? Y yo le digo: no es que yo no sienta que yo no soy suficiente. Lo que me parece es que siento que no he hecho suficiente.
Y cualquiera dirá, pero ¿cómo así? Si has tocado un montón de personas, si has tocado un montón de personas con tus libros, con tus videos, con tus conferencias, con los pacientes, con lo que has hecho. Digo, sí, pero todavía hay mucha gente enferma. Y todavía hay mucha gente a quien no le ha llegado este mensaje. Y todavía hay mucha gente quien no sabe que la salud no es una consecuencia que venga de la nada. Y eso me lleva, me ha llevado en diferentes momentos de mi vida a creer que es que todo el tiempo tengo que hacer más, como si se me estuviera acabando el tiempo. Sí, que uno dice, no, pues lo que voy a hacer es seguirlo haciendo, pero a otro ritmo, y lo que empecé a hacer fue hacer renuncias y a decir esto, ya no lo voy a hacer más, esto, las conferencias, paré completamente las conferencias, dejé de viajar, me dediqué a estar en mi casa en California tranquilo, a trabajar desde mi casa, a viajar lo menos posible, a no salir, pero uno creer que no es suficiente. ¿Cuántos cantantes no les pasa eso? ¿Cuántos actores no les pasa eso? ¿Cuántas veces usted, mi brother? Que tanta gente lo ve como un ícono en la radio, y usted cuántas veces de pronto tiene conversaciones con usted mismo diciendo, pucha, pero yo no soy Howard Stern. ¿Sí? Sí, claro, pasa, a todos nos pasa, seguro. Eso nos visita a todos, y eso es una reconciliación también de uno decir, hoy esta mañana hablaba con alguien que me estaba pidiendo una información de una compañía en la que yo trabajo. Me pedía una información de algo que no tiene nada que ver conmigo. Yo le dije, perdóname, pero es que yo me dedico a la parte de investigación y desarrollo. Entonces él me decía, sí, claro, perdóname, es que tú no te dedicas a las cosas que no son importantes, tú te dedicas a lo más importante de la compañía. Y le dije, no te equivoques. No te equivoques. Lo que la gente de contabilidad hace es igualmente importante a lo que yo hago. Cada uno cumple su rol. Las abejas son igual de importantes que la lluvia, al igual de importantes que el resto de los insectos, al igual de importante que las flores, al igual de importantes que el viento. En la biología cada uno cumple su rol, y en las compañías igual. Y cuando yo entiendo que mi rol en el mundo es un rol más que es importante en este momento y en este contexto, así como el suyo de ser un divulgador, de ser una persona que entretiene, de ser una persona que tiene una magia increíble para comunicar y para conectarlo a uno con la música, que además la música lo lleva a uno a otras conexiones, pero si hay alguien que sirve de ese puente, pues maravilloso. Esa es su magia. ¿Sí? Pero ese sentido de no sentirnos suficientes, pero a la larga no sentirse suficiente es ego. Y fíjese que ahorita que usted me contaba su anécdota personal con la psicóloga, hablando con ella, la gente suele pensar que hablar con un psicólogo es una señal de debilidad, ¿no? Sí, Está claro, por lo mismo, porque es que uno no puede estar mal. Sí. ¿Quién dijo que uno... Es que, vea, con los carros yo siempre insisto que con los carros somos muy inteligentes. Llevar el carro al taller cuando está varado es muy doloroso. Llevar el carro a revisiones periódicas hace que el carro tenga una buena salud y una buena vida. Las empresas les hacen junta directiva cada X tiempo y hacen una asamblea anual para mirar de dónde viene y para dónde vamos. Pero si mi esposa y yo, cada ratico tenemos terapias de pareja. ¿Por qué? Y eso no significa que estén mal como pareja. No, ¿por qué? Porque somos una empresa, o sea, por decirlo así, y nos gusta tener auditorías. Y nos gusta traer expertos a que sean parte de la junta directiva para esas auditorías. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto me dure para toda la vida. Claro. Y como yo voy a transitar en mi mente yo voy a transitar en mi mente para toda la vida conmigo. Esa es la única que no puedo mandar para ningún lado. Mi cabeza. Sí. Pues yo puedo
o seguir agobiado sin encontrar caminos, o seguir en mi estudio de mi camino, de filosofía, de mis aprendizajes, y los comparto con una persona que me guía, que me orienta, que me frena. Yo a Nora, cada vez que tengo ganas de hacer berrinche, que tengo ganas de hacer pataleta, la llamo. ¿Por qué? Porque ella, con todo el amor del mundo, se pone los guantes y ¡trácame! Y me encanta. Y me encanta trabajar con ella sobre mis creencias, sobre mi camino, sobre mi proceso, sobre tantas cosas que me cuestan trabajo como a cualquier ser humano. Pero eso me permite poder avanzar y me siento a gusto con lo que avanzo. Me siento a gusto también con mis sombras, con mis dificultades, porque también cada día camino sobre ellas. Cuando veía usted la película, ¿cómo encajaba el estrés en medio de esas emociones? Yo sentía como que todas de una manera u otra aportaban en el asunto, ya fuera para bien o para mal. Cuando yo sobrepaso la carga, cualquier carga que mi cuerpo es capaz de soportar, sea mental, físico o químico, pues yo estoy sobrecargando la respuesta al estrés. Que ahí es donde, el estrés es una respuesta como el amortiguador que yo me siento y me devuelve, ¿sí? Tenemos un sistema para eso, y está bien, el cuerpo está diseñado para eso y le gusta, ¿sí? Le permite muchos cambios y muchas cosas positivas. Pero cuando yo sobrepaso esa carga, en intensidad o en tiempo, porque es que las dos cosas son importantes, o una carga muy fuerte en intensidad en el corto plazo, o una carga no tan fuerte, pero la extiendo en el tiempo al punto en que se termina dañando. Piensa en el mismo ejemplo del amortiguador de la moto. Coger una moto y montarle 3 personas, pero la extiendo en el tiempo durante años, pues se va a terminar dañando. Yo creo que el exceso de cualquier emoción, en intensidad o en el tiempo, el exceso de ansiedad hace que a una persona le dé un infarto. Pero el exceso de un poquito de ansiedad en el tiempo hace que una persona fácilmente desarrolle un trastorno de ansiedad generalizada, o un trastorno obsesivo compulsivo, o un trastorno de pánico. El miedo o la tristeza en el tiempo desarrollan depresión, pero el miedo de manera aguda puede desarrollar un infarto, porque una persona tiene un exceso de algo que le genera falta de control y puede hacer que tenga un infarto, o que se desmaye, o que pierda el control, o que vomite, o que tenga un montón de respuestas psico, neuro, endocrino, gastro, cardio, hepato, ¿sí? O sea, todo esto que describimos con tanto detalle en el libro. A mí me encanta ese momento al final de la película, cuando llegan todas las emociones, todas, porque no puede faltar ninguna, a abrazar esa parte de la construcción de la personalidad, casi que a reconciliarse con el hecho de todas estamos bien. Todas estamos bien y con todas vamos a estar bien. Hay momentos en que necesito un poquito de ansiedad, hay momentos en que necesito un poquito de miedo que me proteja, hay momentos en los que necesito asco que me proteja, hay momentos en los que necesito tener alegría, hay momentos en los que necesito sentir vergüenza también para entender un poco mis límites. Hay momentos en los que necesito un poco de todo, un poco. Como decían algunos maestros, estar triste es normal, permanecer en la tristeza es normal. Es anormal, permanecer en la tristeza es el problema. Tener vergüenza en un momento es normal. Permanecer en la vergüenza y meterme debajo en una cueva, metido debajo de las cobijas, eso ya es anormal. Permanecer en la alegría, alguien decía, no, pero si uno permanece en la alegría todo está bien. Si uno permanece en la alegría, es como, ¿qué estás pretendiendo no saber? ¿Qué estás pretendiendo ignorar? ¿Qué estás pretendiendo ocultar para que todo el tiempo supuestamente estés alegre? Y ojo con esto. Usted ha oído
el dicho cuando la gente dice casi me muero de la risa. Sí, claro, toda la vida lo he escuchado. Y es que uno se puede morir de la risa. Si yo cojo a una persona y le cojo las respuestas fisiológicas de reírse y pongo a una persona a reírse constantemente, no sé, puedo equivocarme en el tiempo, pero eso lo han estudiado. Una persona que tenga las respuestas de reírse, del reírse, del júbilo, de la carcajada, pero yo lo pongo a reírse, no sé, durante una hora, alguna cosa. Hay por ahí, hay análisis que han hecho, una persona se puede morir de reírse. Dicen, no, sí. No le diría no, porque me parece que tiene todo el sentido. Lo que pasa es que no es el pensamiento como que uno tenga... Sí, está muy... no falta el que dice que es que entonces estamos diciendo que la gente, que reírse es malo. Sí, porque en este mundo de la popularidad obvio. Me oí el podcast de Jaramillo y dijo que reírse era malo. Y dije, ay, a ver. Sí, no. Claro, obviamente estamos hablando estamos hablando de cosas serias que a veces se tornan o la misma sociedad las vuelve medio jocosas, pero que, como lo pone usted ahí, pues, tienen un fundamento que si llegara a suceder, que es algo que es difícil que suceda, pues sí, realmente uno podría morirse de la risa. Si uno se pone a mirar la serie de respuestas fisiológicas que ocurren y uno las extiende en el tiempo, por un periodo de tiempo, una persona se puede morir de la risa. Entonces, de nuevo, usted, papito, siempre sonriendo y siempre feliz, que usted siempre tiene que estar feliz. Pues no. Yo creo que uno tiene derecho a todas sus emociones y tiene derecho a expresarlas y tiene derecho a vivirlas, tiene derecho a entenderlas, tiene derecho a adueñarse de entender qué es lo que me genera miedo para que no me siga dando miedo. Que uno dice, no, pues muy fácil decir que uno se puede poner triste, pero uno no tiene que permanecer en la tristeza, pues como si fuera tan fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo lo que estoy diciendo es que si yo no me adueño de mi tristeza, de entender cuáles son mis creencias que me llevan a estar triste en este momento, porque son mis creencias que me llevan a estar triste y cómo puedo trascender a partir de esas creencias, si yo no me adueño de eso, existe una gran posibilidad que yo persista en la tristeza, o que persista en el miedo, o que persista en la angustia. ¿A uno cómo se le quita el miedo a las cosas que a veces a uno le dan miedo? Por ejemplo, me da miedo montar en una montaña rusa. ¿Por qué me da miedo? Enfrentándolo, ¿no? Supuestamente. Correcto. Enfrentándolo. Que después, sí. Y por eso yo le decía ahorita, ¿qué es el miedo? Ignorancia. Una creencia ante algo de lo que no me consta sobre algo que no puedo controlar, pero es una creencia. Sí. ¿Cómo se me quita? Viviéndolo y controlándolo. O entendiendo que no tengo el control y aceptando que no tengo el control. Tan básico, tan sencillo, pero se nos olvida todo el tiempo, no lo tenemos tan presente siempre, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque lo mismo, volvemos a lo mismo. Somos el resultado de una construcción social, a menos que tomemos las riendas de mi vida, de mis creencias, de lo que me ha ocurrido a lo largo de la vida, para entender eso, cómo me ha traído a hoy y cómo yo voy a tener la posibilidad de renunciar a mi personalidad para mantener lo que sí me gusta y lo que no me gusta, volverlo a construir, entendiendo que eso es posible. Y entendiendo otra cosa, que eso habla con mi biología. Eso determina yo quién soy y en qué me convierto, incluso cómo eso enferma mi cuerpo o cómo lo sana. Correcto. Y eso, por eso es que, yo creo que películas de este calibre que le muestren a uno como esa interpretación de la... yo antes le decía a la gente, vea, si usted quiere
Si usted quiere estudiar de este camino y lo quiere entender un poco en películas, uno, véase mi película favorita de todos los tiempos, que es Inception, pero antes de ver Inception, vea Matrix 1. Y vea la primera conversación de Matrix 2. O bueno, no, véase Matrix y entienda un poco, y busque un poco sobre la filosofía de Matrix, que es mucho más clara en Matrix 1, en Matrix 2 y en Matrix 3. Tiene pedazos, pero pues digo, está inmersa en lo mismo. Y después véase Inception. Hoy le diría, paso número 1, verse intensamente 1, especialmente véase intensamente 2. Sí. Sí, o sea, véase intensamente 2, mastíquela, piénsela, analícela, luego dése cuenta cómo somos una construcción social, cómo vivimos en una Matrix de la que creemos que no estamos inmersos, y ahora sí, vaya y se ve Matrix. Véase Matrix dándose cuenta que Matrix no es una película de acción, es casi como un documental simplemente entretenido dentro de una película de acción. Y ya cuando esté bastante masticado, vaya y véase Inception. Ok. ¿Se da cuenta cómo le cambió en este 2024 también el orden de sus películas? Hay que volver a hacer otra reedición del antiestrés a este paso. Pues esta conversación, me encanta esta conversación porque pues, se fue para un lado que no esperaba y me encanta además. Creo que esta era la charla que me faltaba sobre esta película. Espero que también, si usted ha escuchado esto, le sirva para ver la película de pronto de otra manera. Es súper disfrutable, súper entretenida. No es una película de niños. Pero tiene unas cosas de fondo increíbles. Impresionante. Que vale la pena conversar, que vale la pena analizar, que vale la pena tener siempre en cuenta, porque son más allá del color, más allá de la tecnología y la animación. Son cosas muy investigadas, son cosas muy bien manejadas y son cosas que hacen parte del día a día de todos y cada uno de nosotros y están puestas ahí en nuestras narices en esa película, pero a veces no es tan fácil verlas y hace parte del reto, creo, que tenemos todos como seres humanos día a día de continuar este camino, ¿no? Así es. Así es una película que no es para niños, pero no es únicamente para niños. Es una película además que abre conversaciones para que un papá pueda hablar con sus niños, con sus adolescentes, con su hijo adulto, con su pareja. O sea, me parece, pero magistral, o sea, me parece un tesoro absolutamente inmenso y un tesoro hiper necesario para este momento de la vida, para la vida y la forma de vida que tenemos en este momento. Y el último mensaje que lo hemos soltado en varios momentos, pero que no lo quiero dejar suelto y simplemente quiero volver a hacer hincapié, es: recuerda por favor que tu salud mental es tuya, depende de ti, no depende absolutamente de nadie. Nadie tiene la capacidad de fracturarte. Nadie tiene la capacidad de dañarte. Nadie tiene la capacidad de afectarte si yo así no lo elijo y no lo incorporo como una parte de mí y no lo vuelvo una creencia propia. Tener salud mental está absolutamente en mis manos. Y para eso hay un montón de herramientas. Un montón. No es un camino corto, no es un camino fácil, no es un camino además que tiene principio y fin. Es un camino que tiene principio, finaliza con tu muerte, pero tiene principio. Es un camino que va cambiando. Es un camino donde aparecen maestros a lo largo del camino, unos que aparecen en un momento y de pronto aparecerán otros y dejarás ir al maestro que tanto te sirvió en algún momento y ahora te llamará la atención otro. Es un camino que tiene luz,
que tiene sombra, que tiene momentos de calor, que tiene momentos de frío, que tiene de todo. Pero es un camino de una construcción bellísima, pero vuelvo y te lo digo, depende única y exclusivamente de ti. Se trata de ti, habla de ti y hablará de ti a lo largo de tu vida. Eso es lo único que no puede faltar de todo esto, mi brother. Amigos y amigas que están escuchando este podcast, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Me encantan estas conversaciones que tienen un gusto particular y se desatan en cosas supremamente importantes para la vida y cosas que quedan ahí en la cabeza. Conversaciones que deben tener. Vayan, vean la película si no la han visto, como dice Charlie, de verdad que vale toda la pena del mundo. Tengan en cuenta lo que hemos hablado acá. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A Charlie lo encuentran como @drcarlosjaramillo, a mí me encuentran como @uribedj. Si no han escuchado los otros podcasts de Vitalidad Positiva, ahí está todo el archivo en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Hay un correo electrónico por si quieren enviarnos preguntas, temas, etcétera, que es vitalidatpositivapodcast@gmail.com. Y no me canso de recordarles que Charlie solo tiene una página web oficial, que es drcarlosjaramillo.com. Correcto. ¿Por qué hago nuevamente la salvedad de la página? Porque es que hay gente muy mala por ahí que quiere estafar a otra gente haciéndose pasar por Charlie, y pues no es la forma, amigos, no es la manera. Correcto. Mi brother, gracias. Por mi lado, brother, un abrazo enorme, lleno de todos esos sentimientos que vimos en la película. Y me encanta, como siempre, que nos sentemos a charlar como ese par de ñoños que somos, y me encanta que no perdamos eso tampoco. La gente que no es colombiana ñoño es nerds. Correcto, nerd, sí, ñoño, geeks. nerd, geek. Y que no perder eso hace que cuando oigo esa frase en la película de que a medida de que uno va creciendo va perdiendo felicidad, se diluya un poco en el éter, y recuerde que sí, hay momentos de mucha felicidad, y charlar de estas cosas es uno de esos momentos. Lo quiero mucho, mi brother. A ti, mi brother. Abracito grande y saludos allá a la familia, y see you soon. Y a todos, gracias por oírnos, nos vemos pronto. Los que nos ven en YouTube, gracias por vernos en YouTube. Abracito, nos vemos pronto. Y mi brother, y seguimos en Vitalidad Positiva. Claro que sí. Abracito. Chao. Bye, mi brother. Chao, mi brother.